Las huellas del fantasma. En un pequeño pueblo rodeado de bosques oscuros y misteriosos se encontraba una vieja mansión abandonada. La leyenda contaba que en ese lugar habitaba el fantasma de una mujer desdichada que había sufrido una muerte trágica años atrás. Su presencia se manifestaba a través de unas huellas misteriosas que aparecían en las noches de luna llena. Un grupo de valientes decidió investigar el misterio de estas huellas del fantasma. Armados con linternas y cámaras, se aventuraron en la oscuridad de la mansión, sin saber qué horrores les esperaban. A medida que exploraban la mansión, las sombras se movían a su alrededor, susurrando susurros incomprensibles. Los escalofríos recorrían sus cuerpos mientras avanzaban por los pasillos polvorientos y las habitaciones abandonadas. De repente, las huellas del fantasma comenzaron a aparecer ante sus ojos. Eran unas huellas pálidas y translúcidas como si alguien caminara descalzo sobre el suelo de madera. Estas huellas les guiaban por la mansión como si el fantasma quisiera mostrarles algo. A medida que seguían las huellas descubrieron una habitación secreta oculta detrás de un antiguo armario. El ambiente se volvió aún más denso y opresivo, lleno de energía sobrenatural. En el centro de la habitación encontraron un diario empolvado perteneciente a la mujer que se decía que había sido el fantasma. Sus páginas estaban llenas de historias de dolor y sufrimiento, de un amor perdido y una vida que se había desvanecido en la oscuridad. Mientras leían las desgarradoras palabras del diario, sintieron una presencia escalofriante detrás de ellos. Se giraron lentamente y se encontraron cara a cara con el fantasma de la mujer. Su figura era etérea y desgarradora, con ojos vacíos y una sonrisa enigmática. El fantasma comenzó a susurrarles al oído, contándoles su trágica historia y su deseo de encontrar la paz. A medida que hablaba, las huellas del fantasma desaparecieron lentamente, como si su propósito hubiera sido cumplido. Con lágrimas en los ojos, el grupo comprendió que el fantasma solo quería ser escuchado y liberado de su tormento. Decidieron ayudarla, realizando un ritual para liberar su espíritu del purgatorio en el que estaba atrapada. Mientras el ritual se llevaba a cabo, la mansión temblaba y las paredes crujían. El fantasma se desvaneció en el aire, dejando atrás una sensación de paz y redención. Desde ese día, las huellas del fantasma dejaron de aparecer en la mansión abandonada. El pueblo ya no estaba atormentado por su presencia, y la historia de la mujer desdichada pasó a ser solo un recuerdo en la memoria colectiva. Este relato de terror extremo nos recuerda que los fantasmas pueden tener historias dolorosas y que, a veces, solo necesitan ser escuchados y liberados para encontrar la paz eterna. Las huellas del fantasma nos enseñaron que incluso en la oscuridad más profunda, hay esperanza y redención.